Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Vamos a hablar ahora sobre un tema que es una problemática que le lleva pasando a la mitad de la población desde que el mundo es mundo, y también daremos algunos datos sobre ella, y es que más de 1.800 millones de mujeres tienen ahora mismo edad de menstruar, y muchas de nosotras padecemos importantes dolores en esos días. Sin embargo, este dolor siempre se ha considerado como algo normal, secundario y poco importante. De hecho, en muchas ocasiones, también cuando hablamos de menstruación, hablamos de un infradiagnóstico de otras enfermedades como puede ser la endometriosis, un tema muy interesante que nos trae Irene Mira, que es nuestra compañera de Madrid 24 horas. ¿Qué tal, Irene? Bienvenida. Buenos días, Aurora. Pues sí, como comentas, yo he podido hablar con la autora del libro La mitad que sangra, que es María Azul Navarro, ¿no? Sobre toda esta problemática y esta temática, y me gustaría empezar pues con una de las citas que también se menciona en este libro, que es de Gloria Steinem, una periodista y escritora que dijo en 1978 que si la menstruación la tuvieran los hombres se convertiría en una realidad masculina envidiable y digna de alarde. Los hombres se jactarían de los largos y copiosos que serían sus periodos. Y bueno, ¿por qué todo esto? Pues para empezar, hacerte una pregunta. ¿Sabes que en verdad no sabemos por qué menstruamos? ¿Ah, no? Y yo siempre he pensado que todos los mamíferos menstruaban, entonces... Pues no lo sabemos. O sea, sabemos lo que es la menstruación, pero no la razón por la que lo hacemos y por la que menstruamos. Es decir, la menstruación es aquello conocido biológicamente como un proceso hormonal de variaciones de las dos hormonas principales, que son la progesterona y los estrógenos. Tras provocar la ovulación y la preparación del útero ante una posible fecundación, cuando ésta no se produce, aparece la menstruación o la regla, que es la expulsión de este óvulo no fecundado y el tejido endometrial. Esto se acompaña siempre de una cierta hemorragia, que es lo que nos ocurre una vez al mes. Y bueno, esto es lo que sabemos a ciencia cierta, nunca mejor dicho, es decir, que es la menstruación, pero no porque menstruamos. Esto es algo que siempre nos han comentado cuando nos enseñan pues la reproducción sexual y demás, pero parece que lo supiésemos todo, pero según nos te estás comentando, Irene, no tenemos ni idea. Efectivamente, y al final pues todo esto es provocado por la idea de que tanto a nivel social como a nivel científico la salud femenina pues no ha importado lo suficiente, ¿no? De todas formas, María Azul Navarro va a desarrollar mucho más esta idea y nos va a explicar el por qué. Bueno, la verdad es que el mecanismo de por qué menstruamos, ¿no? Es algo bastante reciente, es algo desconocido, y esto ya de por sí pues, nos cuenta bastante del concepto que tenemos de la menstruación, ¿no? De algo que ha estado pues, olvidado por parte de la ciencia y por parte de la sociedad, pues por ser considerado algo íntimo y que solo le pasaba pues, a la parte de la población que más olvidada estaba, ¿no? Y el mismo término, por ejemplo, de regla que tan habitual nos parece, pues ya está también puesto un poco en cuestión porque da la idea de ser algo como inamovible y estándar, cuando ahora que sí que se empieza a investigar un poco la menstruación, se está viendo pues que no tiene nada que ver con algo que sea fijo y estándar para todas. Irene, María Azul está haciendo, o sea, hace referencia a que ahora se está empezando a investigar, pero ¿cuándo empezamos realmente a investigar o a interesarnos de esta cuestión? Pues ellos empezaron a interesarse y a investigar sobre todo en pandemia. Y es que, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí concretamente sí, y María también me lo comentó cuando hablé con ella, y es que las vacunas de la COVID pues provocaron ciertos desequilibrios en nuestros ciclos menstruales. Y ahí fue como empezó todo, queriendo pues investigar y saber por qué esto ocurría, y sorprendentemente nadie sabía nada. ¿Cómo es posible que algo en lo que estuviese todo el mundo con los ojos puestos, que era la vacuna del COVID, que se habían hecho muchos ensayos, pues el efecto que se tenía sobre la mitad de la población a la que se le iba a inyectar estas vacunas no se hubiese tenido en cuenta algo tan importante como el ciclo menstrual? Pero es que luego vimos que no solo tenía que ver con esta vacuna en concreto, sino que es algo que se da también con la vacuna de la gripe, que ya se sabe que es mejor ponerla en un periodo de ciclo que en otro, algo tan sencillo como eso, y que no se estaba haciendo. Imagino, Irene, que esta falta de investigación ha ido acompañada también por la desinformación o tabúes en torno a este tema, incluso mitos de no te duches si estás con la regla, o no te laves el pelo, no comas ciertas cosas. Sí, totalmente. Y es que en realidad no es hasta mediados del siglo XX cuando se inició el estudio del ciclo y también de las hormonas hipofisiarias, que son algunas de las que regulan este ciclo, entre otras tantas cosas. Aún así, tanto la desinformación como la invisibilidad y los tabúes provocan que las personas que menstruen pues no sepan cosas tan básicas
dudas como lo que se debe de considerar un periodo normal, la regularidad del ciclo o información clara sobre métodos menstruales. Esto que comentas me parece bastante interesante, Irene, porque sí que es cierto que la única información que tenemos sobre la menstruación es que una vez al mes te baja y te puedes quedar, y si no, pues te puedes quedar embarazada. Es decir, se reduce un factor a un factor reproductivo. Pero realmente, ¿qué es un ciclo normal? ¿Y es normal que nos duela? Bueno, te voy adelantando de que no es normal sentir ni padecer dolor con la menstruación. Es decir, lo normal es sentir cierta molestia que con un analgésico se nos debería de pasar. Y digo insisto sobre todo en eso, porque muchas de nosotras estoy segura de que nos hemos tomado más de 2 y de 3 para evitar que se nos pase esos dolores. De todas formas, a la otra pregunta te va a responder mejor María. Hay 5 parámetros que utiliza Chuse Sanz que me parecen súper útiles para explicar esto, ¿no? Y al final tienen que ver pues con que haya una duración, que no tiene por qué ser de 28 días, pero sí que tiene que ser estable, en torno entre 23 y 35, ¿no? Creo que era el rango que ya ponía la OMS. Entonces, bueno, tiene que durar en torno a eso de manera estable, tiene que haber ovulación, esto es muy importante porque podemos sangrar, pero puede no haberse producido una ovulación. No tiene que ser dolorosa y no tiene que tener tampoco síndrome premenstrual y también tiene que no ser ni muy escasa ni muy abundante, ¿no? Que ahí, pues en el libro poníamos el parámetro de los 80 mililitros, ¿no? Creo que era en torno a 80, que es como una copa de vino. Pues ojalá llegue ese momento en el que con un solo analgésico o que incluso desaparezca el periodo premenstrual. Además, Irene, antes me has comentado que existe un poco del activismo menstrual, el sangrado libre, y me ha llamado mucho la atención. Desarróllanos un poquito más esta idea. Pues sí, a mí estos términos también me llamaron mucho la atención cuando me enteré de que existían, la verdad. Y te voy a comentar así brevemente, ¿no? El sangrado libre consiste en no utilizar ningún mecanismo cuando tienes la menstruación. A ver, puede sonar un poco extraño, pero verás ahora, te lo explico mejor, ¿no? Y es que, bueno, desde que somos pequeñas y cuando nos baja nuestra primera menstruación, lo primero que nos dan es una compresa. Igual que cuando somos pequeños, que cuando no controlas la orina, ¿qué te ponen? Pues un pañal. De hecho, la comparativa compresa-pañal es bastante recurrente. Pero igual que ahora mismo, ya sabes, si controlas pues la orina, con la sangre puede pasar exactamente lo mismo. Todo ello gracias a ejercicios de suelo pélvico. Y por ello no sería necesaria la utilización de métodos menstruales. En cuanto al activismo menstrual, pues no es otra cosa que hacer lo que estamos haciendo ahora mismo nosotras, ¿no? Es decir, intentar acabar con la invisibilización, hablando, reivindicando y enseñando otras formas de ver y sobre todo entender la menstruación, alejándonos del miedo, tabúes e intentando acabar con esta desinformación. Pues me interesa mucho este tema, especialmente el del sangrado libre. Y bueno, pues con estas pinceladas de activismo menstrual nos vamos a despedir, Irene. Y si os ha interesado a ustedes, oyentes, este tema, ya saben que pueden recuperar la entrevista completa a María Zuil Navarro, que está en la web Madrid 24 horas. Y también tenemos ahí pues su libro. Y recordamos el nombre, que es La mitad que sangra. Gracias, Irene. A ti.